Desde siempre, la psicología nos ha servido para entender y analizar el comportamiento humano desde diversas áreas. Esto nos ha llevado a entender por qué nos comportamos de cierta forma en diferentes situaciones e incluso analizar qué tan moldeable es nuestra forma de ver y entender lo que estamos viviendo. Pero para poder llegar a estas conclusiones han pasado muchos años de estudios y experimentos. Algunos de estos han rozado lo éticamente incorrecto y otros han sobrepasado de lleno esta delgada línea. Es por eso que hoy les quiero contar de 3 experimentos que difícilmente se podrían llevar a cabo en la actualidad. La tartamudez es un problema que afecta a muchísima gente, desde niños a adultos. Esa dificultad que incluso podemos ver expresada en su cara al intentar comunicar algo importante, que detrás de cada risa o burla que escuchas solo complejiza aún más la posibilidad de terminar una oración, llamó la atención del psicólogo Wendell Johnson, ya que al notar esto, pensó que tal vez este trastorno podía ser revertido si se eliminaban esas burlas y se le daban refuerzos positivos cada vez que intentaba hablar o expresar una idea. Hasta ahí suena bien, pero entonces ¿por qué se conoce hoy en día como el estudio monstruo? La respuesta es sencilla. Esto se debe a que su estudio no termina ahí, ya que para ver si funcionaba, él necesitaba otro grupo de personas a las cuales hacerle todo lo contrario, y al final, comparar. Para esto participaron 22 niños huérfanos de entre 5 y 15 años, los cuales por cierto no tenían ni idea que eran parte de un experimento, ya que ellos creían que se les daría una terapia que duraría 4 meses, que fue justamente lo que duró el estudio. De estos 22 niños, 10 eran tartamudos, los cuales fueron separados en 2 grupos, un grupo experimental, que sería en el que se les daría refuerzos positivos antes y durante el tiempo que hablaran, y otro que sería llamado de control, en el cual pasaría todo lo contrario. Los otros 12 niños restantes también fueron separados en partes iguales, y de la misma forma, 6 en un grupo experimental y 6 en un grupo de control. Una vez que terminó el experimento, los resultados fueron totalmente nefastos. De los 5 niños que tartamudeaban y que estaban en el grupo experimental, solo 2 mejoraron levemente, 2 empeoraron un poco y 1 se mantuvo igual. El gran problema es que los que sí tuvieron cambios significativos fueron justamente los del grupo de control, y no solo en su comunicación, sino en su forma de pensar, hablar y comportarse. La gran mayoría se volvieron totalmente retraídos, bajaron sus notas y comenzaron con cuadros de ansiedad. Wendell junto a su ayudante lo único que lograba sesión tras sesión era arruinar un poco más la vida de esos pequeños, dejando una marca tan grande que en solo 4 meses a muchos de esos niños les destruyó la vida para siempre. Él sabía en pocas palabras que la había cagado, que lo que había hecho estaba mal, por lo mismo intentó esconder el estudio y luego volver al orfanato para intentar ayudarlos con su problema de seguridad. Pero eso era como ponerle un parche curitas a un vaso roto. El único lado positivo de esta historia es que luego de muchos años el estudio salió a la luz y la Universidad de Iowa, donde se realizó el experimento, no solo salió a pedir disculpas, sino que además tuvo que pagarle una indemnización a muchos de los que en el pasado, sin saberlo, participaron de un terrible experimento. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos de los militares nazis, incluso algunos de los cargos más altos, intentaban justificar sus actos diciendo que solo seguían órdenes, y que prácticamente no eran conscientes de lo que hacían. Para muchos, lo que sería solo una absurda excusa, fue algo muy interesante y que llamó la atención del psicólogo Stanley Milgram, el cual quería ver hasta qué punto esto era real. Para eso, y de un experimento en el cual pondría a prueba a gente común y corriente y verían si eran capaces de hacer cosas horribles solo por seguir una orden. Para esto sería necesario 3 personas, 2 cómplices y un sujeto de prueba. Para que este último no sospechara, se hacía un falso sorteo donde se elegían los roles. Los 2 cómplices tomarían finalmente el papel del investigador y el alumno, mientras que el voluntario sería el maestro. Se suponía que el experimento se trataría sobre la memoria y el aprendizaje, por lo que el maestro debía intentar que el alumno recordara pares de palabras. Si éste se equivocaba, él debía darle una descarga eléctrica como castigo, la cual iría subiendo cada vez que se equivocara, partiendo de 15 volts y terminando en 450. Para que el sujeto de prueba creyera que el alumno sentía cada descarga, fue colocado justo en una habitación contigua, sujetado a una silla y con electrodos por los cuales les llegaría la corriente. Esto totalmente a la vista del voluntario. A medida que el experimento avanzaba, las personas comenzaban a sentirse más incómodas, incluso en muchas ocasiones llegaron a parar y llamar al investigador, el cual solo le respondía con una respuesta predefinida. Continúe, por favor. Siga, por favor. El experimento necesita que usted siga. Es absolutamente esencial que continúe.
Aunque suene improbable, la gente continuaba con el experimento, incluso cuando el cómplice llegó a suplicar que pararan. Los resultados obtenidos una vez terminado el experimento fueron totalmente inquietantes. Al comienzo se hipotetizó que solo un 1 al 3% de los participantes llegaría hasta el final y aplicaría los 450 volts, pero la realidad fue que el 65% de los voluntarios lo hicieron. Pero lo que es más preocupante aún es que el 100% llegó a los 300 volts. Es impresionante cómo el humano ante una persona con un mínimo de autoridad ya condiciona totalmente su actuar, dejando de funcionar como un ser pensante y funcionando casi como un instrumento, llegando a justificar sus actos y desligando su responsabilidad, algo que da mucho para pensar. Tener personas que nos acepten, ya sea consciente o inconscientemente, para nosotros es muy importante, ya que seamos más o menos introvertidos, somos animales sociales. Pero ¿qué tan lejos puede llegar esa necesidad de aceptación? ¿Estaríamos dispuestos incluso a actuar de forma errónea solo para ser incluido en el grupo? Esto era lo que se preguntaba el psicólogo Solomon Asch, el cual quería ver si una persona podía responder de forma conscientemente errónea solo por la presión social. Para esto, llevó un grupo de personas donde solo uno era parte del experimento, mientras que los demás intentarían jugar con su mente. Obviamente, él no lo sabía, ya que creía que todos eran parte del estudio. Para llevarlo a cabo, les mostraría una imagen con 3 columnas, y les preguntaría cuál era más grande. Al principio, todos responderían bien, pero a medida que fuera avanzando, el grupo debía responder de forma errónea. El participante seguía respondiendo lo que evidentemente era correcto, pero no pasó mucho tiempo para que comenzara a responder lo mismo que el resto de personas, sabiendo que la respuesta estaba mal. Una vez que terminaba el experimento y les explicaba a los participantes lo que había pasado, les preguntaba por qué respondían mal. La mayoría respondió que era por vergüenza o miedo a ser ridiculizados por el grupo, pero hubieron otros que incluso llegaron a creer que la respuesta era correcta. Hoy en día este estudio ya no se podría realizar, ya que no se les puede engañar a los participantes, pero el resultado entregó algo muy interesante, y aunque no lo creamos, lo vemos más a diario de lo que parece. Esta necesidad de aceptación social intrínseca que tenemos se ha potenciado incluso más con las redes sociales, donde pareciera que ya no puede haber opiniones opuestas ni pensamientos distintos. El miedo a ser cancelado o ridiculizado prohíbe casi a nivel psicológico lo que las personas quieren decir. Y si eso sigue así, solo se tendrán opiniones extremistas, una sociedad totalmente falsa y polarizada. Déjenme en la caja de comentarios qué opinan sobre eso. Si les gustó el video me ayudaría mucho que me dejen su likecito y que lo compartan. Yo soy Dragan y nos vemos en el próximo video. Adiós.